Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el mensaje de la semana, con Francisco Rivera, desde Monterrey, México. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Francisco Rivera. Bienvenidos a un mensaje del Ministerio Tres Palabras. Llevamos el nombre de Tres Palabras porque en solo 3 palabras Dios puede decirte muchas cosas. Yahweh te ama. Yeshua te ama. Mashiach ha-derech. Mashiach ha-emet. Eso es en hebreo. En español, Cristo el camino. Cristo la verdad. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yahweh tiene una palabra para ti que será de gran bendición. ¿Has leído alguna vez el libro de Lamentaciones en la Biblia? Cuando abrimos el libro de Lamentaciones, no encuentras un canto de triunfo, ya que el libro de Lamentaciones fue escrito en medio del dolor. Lamentaciones es el llanto por la caída de Jerusalén. Lamentaciones es la voz de un pueblo que sufrió hambre, vergüenza, pobreza, pérdida, cautiverio y ruina. Y desde el primer verso, el libro nos revela una escena dolorosa. Lamentaciones 1:1. Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Lamentaciones no fue preservado solo para recordarnos de un evento histórico trágico del pasado. Este libro, Yahweh ha permitido que sea conservado como una advertencia para nosotros, y por eso mismo Rab Shaul Pablo nos dice, 1 Corintios 10:11, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Ahora, quiero ser muy cuidadoso y específico al mencionar que no estoy anunciando una profecía falsa contra una nación actual. El principio bíblico que quiero aplicar en este mensaje es que cuando una nación abandona a Yahweh, cuando una nación desprecia su palabra, cuando una nación normaliza el pecado, tolera la injusticia y endurece su corazón, tarde o temprano en esa nación se cosecha un quebrantamiento. Hay 5 verdades desde el libro de Lamentaciones que voy a compartirte en este mensaje. La primera verdad desde el libro de Lamentaciones es la ruina visible de una nación. Como lo acabamos de leer, Lamentaciones 1:1 describe una ciudad destruida y no solamente destruida físicamente. Lamentaciones describe a una nación quebrada en su alma. Lamentaciones 1:1. Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Lamentaciones 1:3. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Lamentaciones 1:11. Su pueblo gime en busca de pan. Vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. La ruina descrita en Lamentaciones habla de una ruina humana, ya que la gente pasaba por escasez de alimentos. Lamentaciones habla también de una ruina familiar, ya que las madres sufrían. Y Lamentaciones habla también de una ruina social, ya que el gozo había desaparecido incluso de las calles. Pregunta, ¿cómo se sentía el profeta Jeremías con respecto a lo que estaba él atestiguando? La respuesta la encontramos en Lamentaciones 2:11. Las lágrimas inundan mis ojos. Siento una profunda agonía. Estoy con el ánimo por los suelos porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Y el profeta Jeremías también nos describe lo que ocurría en Jerusalén. Lamentaciones 2:12. ¿Dónde hay pan y vino?, preguntan a sus madres. Lamentaciones 4:4. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan para los pequeñuelos, pero nadie se los da. Estos textos bíblicos hablan de acontecimientos históricos ocurridos que describen escasez de alimentos, pobreza, dolor, sufrimiento y un quebranto que ocurre no solo al haber caído los muros de Jerusalén,
Lamentaciones habla también de un quebrantamiento cuando el corazón de todo un pueblo ha sido herido. Ahora, al volver a nuestro tiempo en el presente que estamos viviendo, podemos ser testigos de naciones en las que hoy en día en sus calles parecen llorar. Y me refiero a que hoy en día podemos ver naciones que viven con carencias. Podemos ver naciones donde la violencia parece ser parte de la vida diaria. Hoy en día somos testigos de naciones donde la pobreza convive con la religiosidad. Y me refiero a las naciones en las que podemos ver templos abiertos, pero corazones cerrados. Hoy en día somos testigos de naciones donde un pueblo canta, pero también un pueblo llora. El libro de Lamentaciones no nos invita a mirar la ruina como un dato histórico. De hecho, es todo lo contrario. El libro de Lamentaciones nos invita a mirar la ruina con temor al Eterno. Es más, déjame hacerte esta pregunta. ¿Sabías que Yahshua HaMashiach, Cristo, lloró por una ciudad? ¿De dónde sacó esto? Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Aquí una muy buena pregunta sería, ¿por qué lloró el Mashiach? ¿Por qué lloró Cristo al llegar a Jerusalén? Cristo lloró porque vio una ciudad religiosa y porque vio a una ciudad espiritualmente ciega. Lloró porque vio una ciudad con templo, pero sin verdadero arrepentimiento. Y además lloró porque vio una ciudad que no conoció el tiempo de su visitación. Y eso también aplica para nosotros hoy en día y para nuestras naciones, ya que una nación puede tener una historia religiosa, una nación puede tener símbolos religiosos, lenguaje religioso, pero si no hay arrepentimiento, justicia, verdad y obediencia, esa ciudad está en peligro. Por lo tanto, una nación puede parecer viva por fuera, pero puede estar quebrada por dentro. La segunda verdad desde el libro de Lamentaciones es el pecado oculto detrás de la ruina. El libro de Lamentaciones no presenta la caída de Jerusalén como un acontecimiento de mala fortuna. Lamentaciones no dice que la caída de Jerusalén ocurrió por una casualidad, ni mucho menos Lamentaciones habla de un pueblo que no tuvo responsabilidad alguna. Lamentaciones identifica una causa espiritual. ¿De dónde sacó eso? Lamentaciones 1:5. Sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan, porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Sus hijos fueron capturados y llevados a tierras lejanas. Lamentaciones 1:14. Él ha vigilado sobre mis pecados entretejidos alrededor de mis manos. Han subido a mi cuello y debilita mis fuerzas. Yahweh me ha puesto dolores en mis manos y no los podré resistir. Este verso habla de las rebeliones del pueblo como un yugo pesado y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hubo rebelión de un pueblo, hubo pecado de un pueblo, hubo desobediencia de un pueblo y hubo dureza de corazón de un pueblo y eso es muy fuerte. Y es aún más fuerte al considerar que no solo había fallado el pueblo, también habían fallado los líderes espirituales. ¿De dónde sacó eso? Lamentaciones 2:14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsos y engañosos. Y eso hoy en día ocurre en alguna iglesia que conoces o probablemente es la iglesia donde te congregas. Aquí en Monterrey, México, he visto muchas de esas iglesias y me refiero a las iglesias en las que en lugar de confrontar el pecado, quienes te predican un evangelio light para que nadie se ofenda, no se vayan los diezmos y al entregar ese evangelio light, garantizan tu diezmo y tu visita la próxima semana para hablarte de un consuelo superficial, alimentándote así con una falsa seguridad y no con una verdad de la Escritura que haga examinarte. Y es por eso que hubo un castigo. ¿De dónde sacó eso? Lamentaciones 4:13. Pero sucedió por los pecados de sus profetas, por las iniquidades de sus sacerdotes, por derramar sangre inocente en las calles de la ciudad. Si te das cuenta, este verso nos muestra que la crisis no era únicamente externa.
ya que esta crisis era una crisis espiritual profunda. ¿Por qué? Porque la verdad había sido despreciada, porque la santidad había sido abandonada, porque la injusticia había sido tolerada y porque el pecado había sido normalizado. Así es que nuevamente la pregunta, ¿por qué pasó todo esto? La respuesta es muy sencilla, porque el pecado tiene consecuencias. ¿De dónde sacó esto? Gálatas 6:7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y es más, incluso el mismo Cristo en el Evangelio de Lucas nos dice que tuviéramos cuidado y no nos dejáramos engañar. Y en el mismo Evangelio de Lucas nos dice, Lucas 13:3, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Ahora, es muy importante mencionar también que la Escritura no enseña de una manera simple que todo sufrimiento individual no es castigo directo por un pecado específico, ya que de hecho es todo lo contrario, porque lo que sí enseña la Escritura es que cuando una sociedad siembra injusticia, mentira, deshonestidad, crueldad, inmoralidad, idolatría, tarde o temprano todo eso cosechará un quebrantamiento. Y si te das cuenta en Lamentaciones, podemos leer que Israel no cayó solamente por enemigos externos, sino que también cayó por la rebelión interna de su corazón. Y al leer la Torá, podemos identificar que en Israel muchas veces la idolatría fue visible. Y me refiero a los altares extraños, a dioses falsos, imágenes y culto a falsas deidades, tanto femeninas como masculinas. Y sin embargo, hoy, en nuestro tiempo, la idolatría no siempre tiene la forma de una estatua. Idolatría es darle a cualquier cosa el lugar que solo y únicamente le pertenece a Yahweh, quien es Yeshua HaMashiach, Cristo. La idolatría hoy en nuestro tiempo es al amor al dinero, a la gente con dinero, al poder, a la traición, a la crueldad, al éxito, a la fama e incluso también a las tradiciones locales. ¿De dónde sacó esto? Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron las gracias. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por lo tanto, puedo decir que una nación comienza a destruirse cuando abandona el temor de Yahweh, ya que ninguna nación debe sentirse intocable. Y es por eso que necesitamos tener en cuenta el temor al Eterno. Si Yahweh permitió que Israel pasara por todo lo que está registrado en el libro de Lamentaciones, y si Yahweh permitió que Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad del templo, la ciudad donde se invocaba su nombre, fuera quebrantada por causa de su rebelión, entonces aquí debemos considerar preguntarnos, ¿por qué una nación que no se arrepiente pensaría que está libre de consecuencias semejantes a las escritas en el libro de Lamentaciones? Y aquí quiero ser muy específico al mencionar que no estoy diciendo que Dios vaya a repetir exactamente los mismos acontecimientos en una nación moderna. No estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que toda nación vaya a vivir una destrucción idéntica a la que tuvo Jerusalén, ni mucho menos estoy anunciando una profecía nueva. Sin embargo, lo que sí estoy afirmando es un principio bíblico. ¿Cuál? Que ningún pueblo puede vivir indefinidamente en rebeldía contra Dios y pensar que nunca habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque Lamentaciones nos muestra que Israel no cayó porque Yahweh dejara de amar. En Lamentaciones sabemos que Israel cayó porque el pueblo persistió en su pecado, porque el pueblo rechazó la corrección, porque el pueblo dejó de escuchar a los profetas verdaderos y prefirió mensajes falsos de seguridad. ¿De dónde sacó eso?
Lamentaciones 1:5, porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Lamentaciones 1:8, Jerusalén ha pecado grandemente, por eso fue desechada como un trapo sucio. Lamentaciones 2:17, el Señor ha llevado a cabo sus planes, ha cumplido su palabra que decretó hace mucho tiempo. Sin piedad te echó por tierra, dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes. Este verso nos enseña hoy en día algo serio y nos enseña que Yahweh es paciente, pero no indiferente. Yahweh es misericordioso, pero no cómplice del pecado. Yahweh llama al arrepentimiento, pero no bendice la rebelión permanentemente. Entonces, si Israel, teniendo pacto, teniendo templo, profetas, sacrificios para el templo, promesas, y no fue tratado como intocable al continuar en desobediencia, ¿por qué creería una nación moderna que al despreciar la Torá de Yahweh, al abandonar la verdad de la Biblia, al normalizar la injusticia, al tolerar la deshonestidad, al idolatrar posiciones de poder, al tratar con crueldad al inocente, pasará desapercibido todo eso y sin juicio delante del Padre Celestial? El libro de Lamentaciones nos da un claro ejemplo de lo que es vivir bajo una falsa seguridad. Y me refiero a que hoy una nación puede decir, nosotros tenemos historia religiosa, nosotros tenemos templos, mira qué bonitas tradiciones tenemos, nosotros tenemos lenguaje espiritual, es más, Dios está con nosotros. Y sí, es cierto. Sin embargo, si no hay arrepentimiento, si no hay obediencia, si no hay justicia, si no hay temor al Eterno, esa confianza puede volverse una ilusión muy aventurada. ¿Por qué? Porque eso mismo ocurrió en Jerusalén. El pueblo pensó que por tener el templo a Yahweh estaba protegido automáticamente. Y Yahweh no protege por la apariencia de un lenguaje religioso cuando el corazón de su pueblo o cuando el corazón de un pueblo está lejos de él. ¿De dónde sacó eso? Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo mandamiento humano que le ha sido enseñado. Y es por eso que en Lamentaciones es delatado que los profetas no enseñaron el pecado al pueblo, sino que anunciaron falsas enseñanzas, como también ocurre hoy en día en la iglesia alrededor del mundo. Lamentaciones 2:14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas, no denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsos y engañosos. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis especial, ya que toda iglesia centrada en Cristo no fue levantada para tranquilizar conciencias endurecidas. Toda iglesia centrada en Cristo ha sido llamada a predicar la verdad de la Torá, la verdad de las buenas nuevas de salvación y además con amor. ¿Por qué? Porque siempre será mejor que una nación llore en arrepentimiento a tener que llorar en la ruina. Siempre será mejor derramar lágrimas delante del Eterno que derramar lágrimas como consecuencias de haber ignorado al Eterno. La tercera verdad desde el libro de Lamentaciones es la esperanza que sobrevive de entre las cenizas. Y gloria al Eterno que Lamentaciones no termina en advertencia ni tampoco termina en juicio. Después de mostrarnos la seriedad del pecado, Lamentaciones nos muestra también la grande misericordia del Padre Celestial. Y es muy importante resaltar que Yahweh no pasa por alto la rebelión. Sin embargo, tampoco rechaza a un corazón arrepentido. Lamentaciones 3:18. Por lo tanto, mi éxito ha perecido y también mi esperanza de Yahweh. Si observas a detalle, en este verso podemos leer en realidad que hubo un momento donde todo parecía perdido. Sin embargo, Lamentaciones 3:21. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Pregunta, ¿qué fue lo que recordó aquí el profeta Jeremías? Lamentaciones 3:22. Que la bondad de Yahweh no ha cesado y que nunca se agota su compasión.
¿Te das cuenta cómo en medio de las ruinas, Jeremías recuerda que Yahweh sigue siendo misericordioso? Jeremías, en medio del llanto, recuerda que Yahweh sigue siendo fiel. Jeremías, en medio del juicio, recuerda que Yahweh no ha dejado de ser compasivo. Lamentaciones 3:24. Yahweh es mi porción, dice mi alma, por lo tanto pondré mi esperanza en él. Y aquí es muy válido que puedas estar pensando, ¿y cuál es el beneficio de esperar en Yahweh? Lamentaciones 3:25. Yahweh es bueno para los que en él esperan, para el ser que lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación de Yahweh. Lamentaciones 3:31. Porque Adonai no desechará para siempre, más bien, primero aflige y luego se compadece según su abundante misericordia, porque no aflige ni entristece por gusto a los seres humanos. Este verso es importante porque este verso nos recuerda que el Padre Celestial no desecha para siempre, ni tampoco aflige nada más porque sí al ser humano. Por lo tanto, es fundamental saber que el libro de Lamentaciones no es un libro sin esperanza. Lamentaciones es un libro que nos enseña que el pecado es serio, pero la misericordia de Yahweh también es real. Romanos 5:20. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si te das cuenta, a lo largo de la Escritura, la esperanza en la Escritura no consiste en cerrar los ojos al pecado. La esperanza en la Escritura consiste en volver al Mashiach, en volver a Cristo, ya que es únicamente el Mashiach y solamente Yahshua HaMashiach, Cristo, quien perdona el arrepentimiento. ¿De dónde saco eso? Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Yahweh. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Y Rab Shaul, Pablo nos dice, 2 Corintios 7:10, dolor tratado de la manera de Yahweh produce el volverse del pecado a Yahweh, quien los lleva a la salvación, y no hay nada por lo cual arrepentirse de esto. Pero el dolor manejado en la forma del mundo produce solo muerte. Por lo tanto, mientras el Padre Celestial siga llamando al arrepentimiento, todavía tenemos esperanza. Isaías 55:6. Busquen a Yahweh y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. La cuarta verdad desde el libro de Lamentaciones es el valor del lamento delante de Dios. Otro de los más valiosos aprendizajes del libro de Lamentaciones es que Yahweh no nos pide fingir que el lamento no duele, ni tampoco nos pide negar una realidad, ni mucho menos Yahweh nos pide cubrir el quebrantamiento con frases vacías. Lamentaciones 1:16. Por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas, no tengo a nadie que me consuele, todos los que podrían alentarme están lejos. Lamentaciones 2:11. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, mi corazón está destrozado, mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Lamentaciones 3:48. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo, mis lágrimas corren sin cesar, no pararán, ríos de aguas echan mis ojos destilan y no cesan. Y si observas a detalle, el lamento bíblico no es falta de fe, de hecho es todo lo contrario. El lamento bíblico es una fe herida, ya que no es lo mismo murmurar que lamentar. Lamentaciones 2:19. Levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor, levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos porque en cada calle desfallecen de hambre. ¿Te das cuenta? Es muy claro observar cómo en Lamentaciones el Eterno no pide a su pueblo guardar silencio y aparentar una fuerza. La enseñanza es que una nación necesita aprender a lamentar bíblicamente. No solamente llorar por las consecuencias, ni tampoco llorar por la pobreza y la deshonestidad, sino llorar por el pecado que alimenta esas heridas. ¿Por qué? Porque cuando una nación solo llora sus heridas, no podrá reconocer sus pecados y no podrá ser sanada esa nación de raíz. Y si te das cuenta, hoy vivimos en sociedades donde se opina mucho, pero se ora poco.
Vivimos en sociedades donde se reclama mucho, pero se confiesa poco. Vivimos en sociedades donde se denuncia mucho, pero se examina poco el corazón. Y Lamentaciones nos llama a algo más profundo. Nos llama a derramar como agua el corazón ante la presencia de Yahweh. Ese es el lamento que necesitamos, es decir, un lamento que no termina en queja, sino un lamento que termina en oración. Un lamento que diga: Yahweh, hemos pecado. Adonai, nos hemos apartado. Elohim, hemos tolerado lo que tú aborreces. Yahweh, vuélvenos a ti. La quinta verdad desde el libro de Lamentaciones es la oración final por restauración. El libro de Lamentaciones no termina con un análisis humano, ni tampoco termina con acusaciones, ni mucho menos termina con resignación. El libro de Lamentaciones termina con oración. Lamentaciones 5:1. Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Y lo que aquí está ocurriendo es que el pueblo presenta su dolor delante de Yahweh. El pueblo reconoce su vergüenza. El pueblo reconoce su quebranto y el pueblo reconoce que el gozo se ha ido por completo. Lamentaciones 5:15. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Y es justo aquí cuando viene una confesión clave. Lamentaciones 5:16. Nuestra cabeza se ha quedado sin corona. ¡Ay de nosotros que hemos pecado! Y esa confesión es fundamental. ¿Por qué? Porque no dijeron, estamos sufriendo. Dijeron, hemos pecado. Por eso es clave, ya que no solo reconocen el dolor, sino que también están reconociendo el problema y la causa espiritual. Lamentaciones 5:19. Pero tú, oh Yahweh, reinarás para siempre. Tu trono es de generación en generación. Y aquí hay algo muy interesante. Si te das cuenta, aunque la ciudad había caído, Yahweh seguía reinando. Aunque el pueblo falló, Yahweh seguía siendo fiel a su pueblo. Y aunque todas las circunstancias habían cambiado, el trono de Yahweh siempre permanece. Y es aquí donde viene la gran oración final del libro de Lamentaciones. Lamentaciones 5:21. Recíbenos de nuevo, oh Yahweh, y déjanos volver. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Esa es la oración que una nación necesita. Yahweh, vuélvenos a ti. Pregunta: ¿por qué necesitaría una nación esa oración? Porque una nación puede mejorar externamente. Sin embargo, puede seguir perdida espiritualmente. Una nación puede tener crecimiento y no tener arrepentimiento. Una nación puede tener religión y no tener obediencia. Y lo más común que hoy en día vemos es una nación puede estar llena de templos y no tener un corazón rendido al único y verdadero Rey, que es Yahshua HaMashiach, Cristo. Primera de Timoteo 2:1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Te das cuenta? La restauración verdadera comienza cuando el pueblo vuelve su corazón al Eterno. Antes de llorar por la deshonestidad pública, debemos llorar por nuestra desobediencia privada. Antes de señalar la idolatría en la sociedad, debemos derribar los ídolos de nuestro corazón. Antes de pedir que Dios restaure la tierra, podemos empezar por cambiar nuestra forma de vivir y de pensar para poder mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que juzga el pecado es el Dios que vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y como lo vimos al inicio del mensaje, Cristo lloró por Jerusalén, y el mismo Cristo que lloró fue a la cruz para abrir un camino de reconciliación con el Padre Celestial. En el libro de Lamentaciones vemos una ciudad que sufre por el pecado, y en la cruz
vemos a Cristo cargando el pecado. En Lamentaciones vemos juicio, vemos dolor y vemos ruina. Y en Cristo encontramos la gracia, el perdón y la restauración. En Lamentaciones el pueblo clama. Y en Cristo, y es solamente Cristo, el que nos da el camino de regreso al Padre Celestial. Juan 14:6. Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. La esperanza de una nación no está en su historia religiosa. La esperanza verdadera de una nación está en Cristo. Ahora, ¿una nación necesita justicia? Claro. ¿Necesita paz? Claro. ¿Necesita verdad? Por supuesto. ¿Necesita mejores caminos? Claro. ¿Necesita mejores hogares? Claro. ¿Necesita mejores instituciones? Por supuesto. Sin embargo, necesita corazones reconciliados con Yahweh por medio del Mashiach, por medio de Cristo. Pregunta: ¿por qué tendría que ser así? Porque solo Cristo cambia el corazón, porque solo Cristo perdona el pecado, porque solo Cristo rompe cadenas, porque solo Cristo restaura al pecador y porque solo Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Es por eso que una nación necesita volver a Yahweh por medio de Cristo. Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Yeshua HaMashiach, Cristo, no vino a maquillar ruinas. Cristo vino a salvar pecadores. Cristo vino a reconciliarnos con el Eterno. Yahweh no está buscando una nación perfecta. Yeshua HaMashiach está llamando a una nación arrepentida y el camino de regreso al Padre es solamente Cristo. Yahweh, Hexiotanu Eleja, Hexiotanu le Mashiach, Hexiotanu le Elohei Israel. Eso es en hebreo. En español es Yahweh, vuélvenos a ti, vuélvenos a Cristo, vuélvenos al Dios de Israel. Porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. En el nombre que está sobre todo nombre, y ese es solamente el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo, juntos decimos amén. Soy Francisco Rivera del Ministerio Tres Palabras. Gracias por acompañarme en este mensaje. Compártelo y que alguien más sea bendecido y edificado en Cristo. Si el Eterno lo permite, nos vemos en el siguiente mensaje. Shalom.